tenemos la oportunidad de meditar y escudriñar la palabra de Dios, es imposible no llevar la Escritura a una aplicación, porque no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo un libro que tiene vida, es la palabra misma de Dios. Por lo tanto, alguien que lee o escucha un mensaje de parte de Dios es imposible que no lleve a una aplicación. Y esta mañana necesito que usted sea confrontado con la palabra del Señor Jesús. Que usted en esta mañana sea puesto en examinación delante de las Escrituras para que usted también pueda ser uno de los miles o millones de cristianos en el mundo que han sido movidos por el Espíritu Santo a un cambio, a una vida fructífera. Cuando pensamos qué clase de iglesia queremos ser, qué clase de iglesia queremos tener o pertenecer, siempre vamos a identificarnos con la iglesia de Jesucristo. Pero Jesucristo en su estadía en este mundo ha marcado la conducta de cómo debemos vivir. Y una de las cosas más importantes que resalta en la palabra de Dios en cuanto a la conducta y el estilo de vida de nuestro Señor Jesús es su humildad y su servicio. Y me acuerdo que hay una canción que cantábamos en algún tiempo que decía: quiero ser más como tú. Y mis hermanos, nadie puede parecerse tanto a nuestro Señor solamente cuando vivimos una vida de servicio y de humildad. Como decía el pastor Eduardo anoche, hacía esta pregunta a la iglesia en Concepción. Le decía: ¿cuántos son siervos aquí? O le decía: levante la mano los siervos. Hay un concepto equivocado de siervo. Uno piensa que ser un siervo de Dios es simplemente un título que le cabe a los pastores o a los predicadores. Y lo demás, nosotros somos pueblo, dice. ¿Han escuchado esto? Ellos son los siervos, nosotros somos el pueblo. Y si bien es cierto, son dos verdades a medias. Somos siervos los pastores para servir y ustedes son pueblo para recibir el servicio de los siervos. Pero la Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice que todos los que fuimos librados de la esclavitud de las tinieblas, fuimos hechos siervos de Dios. Entonces la pregunta para responder a que si soy siervo o no soy siervo de Dios es muy simple. ¿Usted ha sido librado de la esclavitud del pecado? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ¿qué es usted? Diga conmigo: yo soy un siervo. Somos todos siervos de Dios. Por lo tanto, la aplicación del servicio es para la iglesia. La aplicación de ser un siervo es para todos. No es para algunos. No es para algunos que han sido reconocidos o apartados para un servicio específico. Todos somos siervos. ¿Y los siervos qué hacen? Sirven. ¿Y si no sirve? No sirven, ¿cierto? O no es siervo. Pero el servicio siempre está relacionado con la acción. El servicio siempre está relacionado con el obrar. El servicio siempre está relacionado con algo que debemos hacer. Tal es así que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vuelva por segunda vez, la Escritura dice que Él se sentará en su trono de justicia para juzgar a todos conforme a ¿qué? A sus obras. Todos rendiremos cuenta delante del Señor de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, el ser siervos de Dios es el estar al servicio de Dios, y servir a Dios es mucho más amplio de lo que uno se imagina. Una de las cosas principales que quiero resaltar en esta mañana, por eso dije que es un mensaje que va a desafiar tu vida, es que justamente la actividad de la iglesia o la actividad de los siervos de Dios, que es la iglesia, se acrecenta mucho más en los tiempos del fin que antes. Mucho más. Entonces, este tiempo es necesario que nosotros sepamos entender y sepamos comprender qué es lo que el Señor nos está demandando como iglesia. Usted es un hijo de Dios, ha sido hecho siervo de Dios.
y ser hecho un siervo de Dios quiere decir que usted ha sido salvado para servirle. ¿Para qué fue salvado? ¿Usted sirve a Dios? La pregunta siempre tiene que responder conforme a sus actos. Y yo quisiera en esta mañana que podamos hablar acerca de este camino, el camino del servicio y de la humildad. Me gustaría que usted me acompañe al hecho más trascendental, más extraordinario, donde vemos nosotros la obra que nadie puede cerrar su boca, quedar con la boca abierta si uno puede entender lo que la Escritura muestra. El Evangelio de Juan, capítulo 13, el título dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Cuántas veces nos hemos maravillado de este texto? ¿Cuántas veces hemos visto o hemos aprendido o hemos escuchado acerca de este texto? Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Cuál fue la intención de Jesús al demostrar este acto de humildad y de servicio? Si tuviéramos que responder antes de leer el texto bíblico, inmediatamente diríamos aniquilación total de la soberbia y del orgullo. Directamente. Porque si Él, siendo Dios, que se encarnó, hizo esto, ¿cuál es el rango y la posición que nosotros demandamos para no hacerlo? No existe. Por lo tanto, sería bueno que meditemos en algunos aspectos, donde en este capítulo 13, del 1 al 20, que vamos a tomar lectura, vamos a ver tres cosas que llaman la atención. Lo primero que vamos a ver es la actitud de servicio del Señor Jesús. Lo segundo que vamos a ver es la actitud de Pedro al negarse de que Jesús le lavara los pies. Y la tercera cosa que vamos a ver es la disposición de Jesús de lavar los pies incluso al traidor, a Judas. Vamos a tomar lectura del versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que, ¿qué cosa? Que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, hizo lo siguiente. Fíjense ustedes que en el contexto, para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio de este contexto, desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 12, Jesús tuvo contacto con la multitud en su presentación ministerial. Hasta el capítulo 12 Jesús ya no vuelve a referirse más a la multitud. Desde el capítulo 13 en adelante, lo que usted tiene según el Evangelio de Juan, comienza lo que se conoce como la última cena. Las acciones finales ya de Jesús en íntima relación con sus discípulos. Así que esto no era algo de la multitud, esto era algo que pertenecía justamente a sus 12 apóstoles, a los que estaban estableciendo, recibiendo la conducta de la doctrina y los pilares que iban a presentar como fundamento para la iglesia naciente. Por lo tanto, esta enseñanza que Jesús le estaba dando a los apóstoles forma parte de uno de los pilares o las bases establecidas por Cristo, que es el Señor de la iglesia, a través de la doctrina de los apóstoles, para que usted y yo, 2000 años después, la pongamos en práctica. El servicio. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué cosa? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces
vino a Simón. Llegó al turno de Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? ¿Cuándo? Jamás, jamás. Pero Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora mire, levante este dedo así y golpee el hombro a su hermano y pregúntele esto. ¿Sabe lo que ha hecho el Señor? Mire, a veces leemos y pasamos por alto. O la respuesta está muy simple en nuestra boca. Claro, Jesús lavó los pies a sus discípulos, pero ¿sabe lo que pasó allí? ¿En verdad entiende lo que aconteció allí? ¿Es de tamaña magnitud esta pregunta? ¿Tiene tan grande el espacio y el alcance de esta pregunta que fue el mismo Dios encarnado que preguntó esto? ¿Saben lo que yo hice? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Soy maestro y soy Señor. Pues, si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, lo dejo para que lo lea usted. ¿Qué dice allí? Susurro. A ver, ¿cómo es? Vosotros también. ¿Quién lo dijo? El maestro. ¿Quién más lo dijo? El Señor. ¿Qué dijo? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La pregunta es, ¿esto es un ingrediente más dentro de la reunión, dentro del culto? ¿Es una práctica que debemos tener? No es una tradición, no es una práctica, no es el agua y el lavatorio y la toalla lo que hace la diferencia, porque allí anda un hombre vestido de blanco por todo el mundo haciendo esto y eso no quiere decir que sea diferente a nadie. Lo que tenemos que entender nosotros es que esto es algo que muchos no entienden, que de estos 3 puntos principales se van a desprender 6 principios que necesitamos verlos. Y sería bueno que si usted está tomando notas, los anote, porque esto es tarea para la casa. Esto es algo que usted lo debe hacer. Esto es algo que usted debe aprender y entender. Porque el Señor dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, ¿cuántos son siervos aquí? No es mayor que su Señor. Usted no es mayor que Cristo. Piense, usted no es mayor que Cristo. Pero Él lo hizo. Él es el que lo hizo. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. ¿Alguien tiene una versión internacional o alguna versión diferente, contemporánea? A ver qué dice el versículo 17. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. ¿Otra versión tiene? ¿Nueva versión internacional alguien? Fuerte, Cecilia. ¿Nadie más? ¿No hay otras versiones? Es como para enriquecerlo el texto, ¿no? Bueno, una versión dice, si conocen estas cosas, serán muy felices si las practican. Está buena, ¿no? ¿Josué la tiene así? ¿Así dice? ¿Y por qué no leíste, hijo? Si conocen estas cosas, serán muy felices si la practican. Porque la palabra bienaventurado, dichoso y felices significa lo mismo. Ahora, muchos en el mundo buscan ser felices, pero lo buscan fuera de Dios. Y la iglesia pareciera que estando en Cristo no busca ser feliz. O entiende mal lo que es la felicidad, el concepto de la felicidad, pero ser muy felices, de acuerdo a las reglas del Rey de Reyes y Señor de Señores, es que nosotros somos más felices cuando servimos que cuando nos sirven. Si esto conocen, si esto aprenden, si esto entienden y lo practican, no es esporádicamente, si esto lo practican. Saben, hermanos, nuestro cuerpo humano ha sido creado por Dios. Entre todas las facultades que tiene, una de las tantas es para poder experimentar el placer. ¿Sabía usted esto? Nuestra lengua, por ejemplo, tiene en las papilas gustativas distintos sensores, podríamos decir así, para gustar los dulces, los salados, los sabores. Nuestra nariz para degustar los aromas. Y el placer es algo que uno va a volver reiteradamente en algo que le causa placer. Ahora, fíjense ustedes, el principal placer que tenía Adán y Eva en el Edén no eran las frutas deliciosas que había, sino era la presencia misma de Dios, la relación con Dios. El pecado hizo una separación terrible delante de Dios con el hombre por causa del pecado. Por lo tanto, el hombre ya no se deleitó en la relación con Dios porque ha sido corrompido lo que significa el estado del placer. ¿En qué se deleita el hombre? En las cosas del mundo. ¿En qué se deleita el hombre? En todo lo que Dios aborrece, el hombre ama. Ahora, fíjense ustedes, está comprobado incluso científicamente. ¿Algunos tienen problema con la dieta? ¿Sí? Y vamos a nutricionista y bajamos las mejores fórmulas mágicas por internet para bajar de peso y cuantas cosas más. Pero ¿saben qué es lo que nos pasa cuando no podemos hacer esto? Es que no podemos ir en contra de un principio de placer. Se notó y se dio cuenta que la dieta no es otra cosa más que autoflagelarse, restringirse de los placeres. Sí. Pero dígame que no es lo mismo comer una galleta esa de agua sin sal que no tiene gusto a nada. Y yo le digo a mi esposa, parece que comemos telgopor, ¿no? Que comerse un buen pan con manteca y dulce de leche. No es lo mismo. Siempre va a tender ¿a qué? A que uno busque lo que le da placer. Usted, mire, haga la prueba. La papa. Usted puede comer una papa hervida y acá le pone una papa frita. ¿Qué es lo que usted va a buscar? ¿Por qué? Si es lo mismo, es papa. ¿En qué cambia? Uno tiene agua y otro tiene aceite. ¿Qué promueve esto? Grasa. Y la grasa que para uno es, ¡ay, grasa! Mire, el cuerpo dice, grasa. ¿Se dio cuenta de esto o no? ¿Sí o no? Una vez hice un asado para los varones, pero nunca más me contrataron para hacer un asado porque me vio cómo yo le sacaba la grasa al asado. Y era un crimen eso, ¿no?
Porque decía, ¿cómo le va a sacar la grasa al asado? Bueno, no sé si inconscientemente ya me acostumbré a sacarle la grasa. Pero mis hermanos, tenemos tendencia ¿a qué? A que lo que nos produce placer, regresamos a esto. Volvemos a lo que nos produce placer. En el caso de la caída del hombre, el placer está enfocado en todo lo que nos daña. En el hombre caído, enfoca el placer en todo lo que nos daña, ya sea comida, sea sexual, sea mental. Todo lo que nos daña, el estado del hombre caído busca donde está el placer. Nadie va a volver por segunda vez en algo que no le fue placentero. Si fue mal recibido en un lugar, no va a volver porque no le causó placer estar en ese lugar. Si fue a comer en un lugar y esa comida no le gustó, seguramente o no va a volver más o va a evitar comer esa comida porque esa comida no le dio placer. Y el placer en el hombre caído está puesto, y fíjese usted, evalúese, póngase usted a ver, únicamente está enfocado en las cosas que nos destruyen. De pronto en este mundo irrumpe Jesucristo. Entra en escena el Salvador, el que trae otro código moral de vida, otro estilo de vida diferente, el que trae reglas diferentes, en que la ecuación del reino no tiene nada que ver con nuestro reino. La misma palabra dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. No podemos nosotros gustar y ver que es bueno nuestro Dios teniendo nuestra mente corrompida. Nuestros sensores del placer buscan las tinieblas cuando Dios es luz. Algo tiene que acontecer en nosotros. Debe haber una transformación en nosotros para que yo pueda sentir placer en el servicio. Porque el que no ha sido convertido, o si su conversión es dada, pero no ha comprendido, como dice este texto, no entendió, no comprendió esto. Este es su mensaje, dijo Jesús, que yo vine a dar y ustedes no lo han entendido. O no le acaba de decir a Pedro esto: Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pedro necesitaba no tan solo creer en su Señor porque lo veía, necesitaba creer en su Señor resucitado y ascendido. Pedro necesitaba una conversión. Como todos los que necesitan tener una vida de servicio y de humildad no es posible si no han sido regenerados. Por eso es que para el hombre que no ha nacido de nuevo, el servicio es sinónimo de ¿qué? De carga. ¿Qué más? ¿Alguien dijo? De esclavitud. ¿Qué soy tu esclavo yo para servirte? ¿Se ha dado cuenta que el favor ahora cuesta? Mire, ¿usted me puede hacer este favor? Sí, ¿cómo no? ¿Qué le debo? Le dice después. Ah, sí, tanto. Entonces no era un favor. El favor cuesta ahora. El concepto de servir, para aquel cristiano que ha nacido de nuevo pero no ha entendido este concepto, debe ser entendido y aplicado por la obra del Espíritu Santo en usted para que usted se dé cuenta que la ecuación del reino, la matemática del reino, las leyes del reino son totalmente contrarias a las leyes de este mundo caído. Para este mundo, ser feliz es que lo sirvan. Para el reino de los cielos, ser muy felices es servir a otros. Pregúntese, ¿en qué mundo quiero vivir yo? ¿Soy de la vieja humanidad o de la nueva humanidad? ¿Pertenezco a una vida que se queja de todo o pertenezco a una nueva vida que da gracias en todo? ¿Me hice entender esta primera parte?
Es necesario poder entender que seremos muy felices si practicamos este acto, este estilo de vida de servicio y de humildad. Ahora, voy a extraer 3 puntos importantes. Del versículo 3 al versículo 5 vemos la actitud de Jesús en el servicio. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Es muy importante notar esto, sabiendo que vino de Dios y a Dios iba, diciendo esto: bueno, como yo ya me voy, como mi tiempo ya está por partir, como vuelvo a mi gloria, vuelvo con el Padre, vuelvo al reino de los cielos, y ustedes ya no me van a ver, porque me voy, les doy un ejemplo. Les digo cómo deben vivir. Por eso Jesús, sabiendo que su hora había llegado, no era el problema Judas Iscariotes ni nada de esto, él sabía a lo que vino, se levantó de la cena, se quitó el manto. El manto es claramente la identidad de una posición, pero se despojó de ese manto. Lo que está mostrando es el mismo evangelio, lo que resalta Pablo en Filipenses 2, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él se quitó el manto, se ciñó una toalla, llenó un lebrillo, un lavatorio de agua, y sin pedirles permiso, porque Él es el Señor, porque Él tiene autoridad, sin pedirles permiso, comenzó a lavarle los pies uno a uno. Noten, ¿quién es el que lavó los pies? ¿Quién es Jesús? Él es Dios, el creador de todas las cosas. Aquel que la Escritura dice que sus enemigos estarán puestos por estrado de sus pies. Sin embargo, Él, siendo el Rey, es el que se postró a lavar tus pies. Lo segundo es la actitud de Pedro, al negarse de que el Señor lave sus pies. Del versículo 6 al 9, entonces vino Simón Pedro y le dijo: ¿tú no me lavas los pies? ¿Podemos entender cuál fue la actitud de Pedro? ¿Era egoísta? No, era un gesto de amor. Pedro quería mostrar que él era más humilde que él. Pedro quería decir: no, Señor, yo no merezco esto. Ante la mirada podrían decir: ay, Pedro, por eso iba a ser el primer papa, ¿no es cierto? No, mis hermanos. Lo que tenemos que ver aquí es que Pedro no estaba entendiendo el mensaje. Pedro se estaba excluyendo del plan que Dios quería revelarle a él. Él en su propia justicia se estaba poniendo a un costado. ¿Y nunca te ha pasado esto en la cabeza de decir: yo siento como que no encajo en la iglesia? ¿Sabe? Cuando alguien anida este pensamiento, cuando alguien está diciendo: yo siento como que no soy parte, no es el problema de la iglesia, sino es que tu servicio ha sido menguado, que tu entrega y tu disposición y hacia quién lo haces está menguado. Acá Pedro estaba diciendo que yo me excluyo. Si a ellos se dejaron lavar, qué soberbios, ¿no? Qué orgullosos estos 11 que se dejaron lavar. A mí nunca, Señor, porque tú eres mi Señor. Pero cuando el Señor, el Rey, el jefe le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, entendió que la cosa venía en serio. Pero también en esta actitud vemos nosotros que Jesús, desde el versículo 10 al versículo 11, encontramos que Jesús no tan solo le lavó los pies a Pedro y a todos, sino que también le lavó los pies a Judas. Y según el texto, sabiendo Jesús que Satanás había llenado el corazón de Judas, Jesús hizo lo siguiente, versículo 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no
todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a extraer 6 principios importantes en cuanto al servicio. Quizás algunas cosas que nos confronta el Señor en esta mañana, tal vez algunas para meditar y algunas para poder entender cómo poner en práctica. El primer principio que quiero que preste atención en esto es lo que dice el versículo 8. Y el primer principio es, quien no sabe dar, no sabe recibir. El versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Este primer principio es importante. Quien no sabe dar, no sabe recibir. La práctica del dar hace de que su alma se amolde a lo que es recibir dádivas también. Ahora, el servicio es una expresión de la dádiva. Necesitas aprender a servir para que cuando alguien quiera hacer una obra de servicio y venga de parte de Dios, no lo tomes como un acto de soberbia, como me lo merezco, sino simplemente como una práctica que se nutre el cuerpo entre unos y otros. Todos necesitamos estar en el servicio. Un siervo humilde es aquel que no se avergüenza de ninguna de las tareas que le toca llevar a cabo. Es saber dar, es tener un corazón inclinado al servicio. Es, como dije al principio, tener una sensibilidad espiritual para encontrar el placer, la satisfacción en el servicio. Yo siempre doy gracias a los hermanos que sirven aquí en la iglesia. Desde los porteros, sugieres, los hermanos que están, los que preparan la mesa, los que hacen la limpieza en Casa G, los hermanos que se preparan en el servicio de la enseñanza de la palabra, porque esto es un trabajo también, es un servicio también. A cada hermano. Pero los que dicen, ¿y yo qué hago? Nada. No, hermanos, usted también forma parte de los llamados a servir. Y el servicio es muy importante, porque debe aprender a servir. Si usted es un seguidor de Cristo, el ejemplo lo tiene en este capítulo. Debe aprender a servir y a disfrutar del servicio. Y el servicio siempre va a ser sacrificial, porque el servicio es negarse a sí mismo. El servicio es buscar el bienestar de los demás. Si nos vamos al contexto cultural, entendemos por qué era una tradición lavar los pies, porque ellos usaban sandalias, porque no habían caminos pavimentados, porque los caminos eran largos y polvorientos, y porque los que transitaban no eran Mercedes-Benz, sino eran animales, y los animales defecaban en la calle, en el lugar donde caminaban. Entonces todo esto era una suciedad que estaba en los pies. Sentarse a la mesa, para esa época no había silla, era inclinarse, recostarse. La mesa era como una mesa ratona. Imagínense estar recostado, comiendo y poniendo mis pies en la cara de mi hermano. ¿Se entiende el contexto? Entonces, la cultura de ese momento y en este contexto era lavar los pies como un sentido ¿de qué? ¿De alivio para mí? No, para mi hermano que está por comer al lado mío. Hola. Porque yo no busco mi bienestar, busco el bienestar de mi hermano. Por lo tanto, este es un principio importante que debe estar en usted. Debe aprender a servir. ¿Para qué? Para hacer feliz a otro. Y cuando usted lo hace, Dios le hace extremadamente feliz porque usted lo practica. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Eufórico estoy, ¿no? ¿Lo va entendiendo? Segundo principio, la humildad no es una señal de debilidad. Muchos creen que ser humilde es una señal de debilidad. ¿Quién es el que sirve? El más débil. La gente tiene este concepto. Pero fíjense en ustedes, el menor, Abel, fue de agrado para Dios, no la ofrenda de Caín.
Siempre se cree que el menor es el más débil o el que tiene que resignar el espacio para el mayor. Usted se va a dar cuenta, mis hermanos, de que David era el más chico y estaba allí cuidando las ovejas, pero los otros eran guerreros, ¿no? Los otros eran hombres de guerra. Hermanos, siempre se ha relacionado la debilidad con la humildad con la debilidad. Pero saben, hermanos, la ecuación de Dios, la ecuación de Cristo en este mundo es totalmente diferente. Lo que vemos en el versículo 5 es que dice: luego Él puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús no era débil. Él es Dios y Él te dio ejemplo. Y si tenemos que empezar a ver, hermanos, cómo aplicar estos principios, naturalmente tenemos muchas cosas, un campo fértil para practicar el servicio y la humildad, comenzando por tu casa, comenzando por servir a tu casa. Hay algo que tenemos siempre los varones y que debemos tratar de evaluarnos siempre con respecto a nuestra relación matrimonial, de que no es la responsabilidad únicamente de la mujer en la casa. Debemos hacernos el hábito de entender que la mujer también necesita su tiempo de descanso. Y nosotros muchas veces no lo entendemos así. ¿Quiere un lugar para empezar a servir al Señor? Haga que su esposa se sienta bien. Bueno, esto va a ser el viernes en el reunión de matrimonio, ¿no? Así que la esposa lo van a llevar a su esposo. Pero hay algo que tiene que entender. La humildad es una obra de grandeza. La humildad es una obra de grandeza. Nuestro rey se ciñó una toalla, se inclinó y lavó los pies a los discípulos, no mostrando debilidad, mostrando mayor grandeza. Y toda persona que en verdad entiende lo que es el servicio en humildad está mostrando grandeza. ¿Sabe lo que le hace falta a este mundo? Conocer la verdadera grandeza. Lo único que se ve es grandeza de soberbios. Lo único que se ve es grandezas de aquellos que se creen que tienen autoridad para pisar tu cabeza. Hermano, la grandeza está en el servicio. La grandeza está en la humildad. Y solamente los hijos de Dios podemos comprender lo que es esto. Por eso, mis hermanos, Jesús lo mostró como un ejemplo, y nada más y nada menos que Juan, el que escribió este relato del Evangelio, en su primera carta, dejó muy claro cuando él dijo que la vanagloria no proviene de Dios Padre, sino de este mundo. ¿Se entiende? Lo tercero es que la verdadera humildad sirve sin favoritismo. Diga conmigo, la verdadera humildad sirve sin favoritismo. ¿Sabe qué significa esto? Acepción de persona, ¿cómo? Sin acepción de persona. O sea, servir con humildad a todos, no a los que me llevo bien con ellos. No únicamente con quien yo me siento bien o con quien me hacen sentir bien. Es lógico querer pertenecer a un círculo donde produce placer. Ya explicamos esto. Nuestro ser siempre va a orientarse en algo que nos hace sentir placer. Uno va a volver reiteradamente a lo que es placentero. Siempre. Una cuestión inconsciente. ¿Sí o no? Si usted pasó por un lugar y se tomó un rico helado y le causó placer, no le interesa qué marca sea, ni le interesa dónde quede, usted va a decir a cualquier persona, ¿sabe dónde venden un helado rico? Y lo va a llevar hasta el otro lado del mundo a tomar ese helado, y esa persona va a decir, ¿esto es rico? Y cuando alguien te contradice de tu placer, vos qué decís, vos estás loco. Vos estás acostumbrado a otras cosas. Nos enojamos con él. ¿Cuál es el problema? Que el placer de uno no es el mismo placer del otro. Ahora, es difícil poner de acuerdo a todo el mundo en cuanto al placer. Por eso que hay
un catálogo impresionante de ofertas para satisfacer el placer. Pero cuando nosotros somos redimidos en Jesucristo, encontramos nuestra única fuente de placer y todos en Él estamos satisfechos. Cristo, nuestro Señor. Por eso es que cuando vamos a Él, sentimos placer. Y cuando vemos que el que produce placer sirve, no, Señor, perdón, pero yo hasta ahí no más llego. Eso no comparto con usted, Señor. Así le va a decir. Cuando usted ve que su Señor sirve sin acepción de persona, lo encontramos en el versículo 10 al versículo 11, que Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, el mismo Señor Jesús le lavó los pies con el mismo amor que lo amó a todos, porque según el versículo 1, la última parte dice que los amó hasta el fin. ¿Usted le lavaría los pies a un hermano que sabe que le ha criticado y hablado mal de usted esta semana? Bueno, pastor, dice, todos somos débiles. Todos tropezamos alguna vez. Ahora, ¿qué duele más? ¿Saber que ese hermano habló mal de usted en esta semana y lo llama para que le sirva? ¿O enterarse después que le sirvió? Después que hice todo esto por vos, ¿has hecho esto conmigo? Pareciera que duele más no saberlo. ¿Sí o no? Cuando después nos enteramos, pareciera que duele más. Hermanos, es indistinto. Porque si mi servicio está condicionado de acuerdo a la actitud del que sirvo, ya no es servicio. Ya no es servicio. Mire, hay relaciones de amistades que se han rotos. Amistades por años. Hermosas amistades. No sé si a usted a alguno le ha pasado que ha tenido un amigo fiel o una amiga fiel tanto tiempo, tantos años, y se ha roto esa amistad. Y hoy ni se miran, ni se llaman por teléfono, ni se hablan. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado? Menos a Roberto Carlos, ¿no? Ni 1 millón de amigos. Pero fíjese usted, mi amado hermano, que cuando hay algo que ha pasado, el corazón herido, roto, traicionado, humillado, queda totalmente bloqueado, separado, impedido para un servicio de amor, salvo que haya una reconciliación. Pero si no, es imposible, porque mi alma no experimenta un deseo, un placer satisfactorio de servicio. Pero cuando usted elige y dice, yo siento que esta persona me ama, me corresponde, esta persona es fiel, siempre está conmigo en las buenas y en las malas, siempre está para ayudarme, hoy me está pidiendo que yo le sirva, yo voy a hacerlo con amor. Pero a aquella otra persona ni se le ocurre llamarme. ¿Se puso a pensar que nosotros somos una nueva creación en este mundo? ¿Se puso a pensar que nosotros somos una nueva humanidad, que estamos siendo preparados, entrenados, moldeados para la nueva vida que viene dentro de poco? ¿Y se ha dado cuenta que nuestra sala de ensayo es este mundo? ¿Se ha dado cuenta que si no estuviéramos en este mundo no podríamos nosotros pulir la paciencia? ¿Se ha dado cuenta que si no estuviéramos en este mundo no podríamos nosotros pulir nuestra fidelidad a Dios? Porque ¿dónde somos tentados? Aquí. ¿Dónde somos agredidos? Aquí. Si nosotros no estuviéramos en este mundo, no podríamos saber cuánto amamos a Cristo. Porque amar a Cristo es obedecer su palabra. Se dio cuenta, mis hermanos, que en este mundo lo que tenemos que hacer es servir. Y la Biblia dice que debemos servir a todos como si fuera a Dios. Amados, no sirvamos al ojo, dice Pablo. ¿Sabe qué significa eso, no? Que trabajamos cuando nos miran. Ahí está el patrón. Y el patrón dice, qué buen empleado que es. Pero cuando se va...
Eso es servir al ojo. No sé si a usted le pasó cuando íbamos al colegio, acá hay varios estudiantes, ¿no? Pero cuando estábamos en pleno examen y no sabíamos nada, y pasaba el profesor, nos poníamos. Y en blanco la hoja. Pero cuando pasaba o se descuidaba, empezaba a buscar la ayuda. Sacamos el machete. ¿Dónde dijo ese leñador? ¿Dónde está? Allá. El machete. Hermanos, el servicio no tiene otra magnitud más grande que la que mostró nuestro Señor Jesús. Diga conmigo, debo servir a los que me aman y a los que no me aman. A mis amigos y a mis enemigos. Debemos servir. El verdadero servicio que causa felicidad de parte de Dios es servir incluso a aquellos a quienes te hacen daño. Es un servicio que no tiene favoritismo. El cuarto principio es que debemos servir, y para servir no hay grado, no hay posición. No hay rangos en el servicio. Me da mucha vergüenza y mucha pena saber que hay ministros de Dios que parecen ser bestseller, estrellas de Hollywood, con guardaespaldas, con secretarios. Qué lejos está de la relación entre Cristo y esa clase de sirvientes. Ser un pastor, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastores o maestros, la palabra que resume los 5 servicios es la palabra diaconía, que significa sirvientes. Ante los ojos de Dios Padre, el Creador, no son más importantes ni los apóstoles, ni los profetas, ni los pastores, ni los evangelistas, ni los maestros, sino la iglesia. Nosotros fuimos no categorizados, sino descategorizados. Fuimos extraídos de la iglesia para ser sirvientes de la iglesia. Lo que yo estoy haciendo aquí es un acto de servicio, porque es lo que estoy trayendo para que la iglesia pueda alimentar y pueda crecer sin necesidad de mí, porque usted puede hacerlo allí, pero aquí funcionan los dones. Pero mis hermanos, debemos entender que a la hora de servir es importante la manga arremangada y empezar a trabajar. Una de las cosas que me acuerdo, ¿se acuerdan algunos de este hermano de Houston, Mario Tucci? ¿Sí? Que nos visitó en algún momento. Él nos contaba que la iglesia es una iglesia de casi todos empresarios allí en Houston y de mucha plata la gente allí. Pero ellos tenían un comedor y ellos tenían en ese comedor un servicio como una sala cuna. Y él me decía, si recorres la iglesia vas a encontrar que ahí los que están removiendo la olla es gerente de un banco. Y que aquel que está cambiándole los pañales con caca a un bebé, ese es gerente de tal empresa. Y uno puede entender de que a la hora de servir, con las mangas arremangadas, no hay rangos, no hay posición. Solamente el ignorante, el inculto, la persona que ignora la verdad del servicio, se pone la chaqueta que no le corresponde. Ahí viene el gran ungido. ¿Escucharon esto? Ahí viene el gran siervo. Mire esa contradicción, o es grande o es siervo. Hermanos míos, todos somos llamados para servir, y la manera que tenemos que servir es sin rango, sin posición. Yo no sé si usted es gerente, yo no sé si usted es profesional, yo no sé si usted tiene máster, está en doctorados, yo no sé si usted es el más alto nivel que usted pueda tener, pero mis hermanos, ante los ojos de Dios somos todos pecadores perdonados. Y ante los ojos de Dios todos fuimos hechos siervos. Y a la hora de servir, mis hermanos, tenemos que servir. Y saben, el servicio está puesto como una evidencia del amor de Cristo para la iglesia. En esta congregación hay hermanos que requieren de servicio tuyo.
Hace un par de semanas atrás llegó un hermano, algunos llegan muy temprano, y me encontró en casa GES allí acomodando las sillas. Y me dice: pastor, ¿por qué hace esto usted? Y le dije con el mismo berrinche: ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Nuestro amor por Cristo es de la misma manera de pararse al púlpito como para agarrar una escoba y lavar un baño, hermanos. No hay diferencia. Esto es conducta y carácter para usted, porque todos fuimos llamados al servicio. Y servir es hacerlo con amor. Y servir es hacerlo reiteradas veces, de tal manera que lleguemos a alcanzarle placer y alegría al servicio. Y poder servir de una manera que uno dice: hermanos, tu vida me bendice por cómo sirves. Yo en verdad estoy muy feliz y agradezco a Dios por muchos hermanos de aquí que son fieles al servicio, fieles a la entrega. Nunca escuché un no de estos hermanos. Si hay cosas que les es imposible, ven cómo lograrlo y lo logran, lo hacen, porque no lo aman a Raúl Oliva, aman a Cristo, y porque aman a Cristo yo siento su amor también. De esa manera tenemos que vivir. De esa manera tenemos que aplicar. Y Jesús estaba mostrando esto, que es importante. Por eso es que no hay grado, no hay posición. Él demostró, versículo 4 dice: Él se levantó de la mesa, Él se quitó el manto, Él se ciñó una toalla, Él llenó un lebrillo, Él comenzó a lavar los pies. ¿Se puede imaginar este cuadro? Jesús le dijo: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. ¿Cuándo creen que Pedro lo habrá entendido? Cuando resucitado Jesús le dice: vayan hasta lo último de la tierra y prediquen lo que yo les he enseñado. Y habiendo dicho esto, comenzó el Señor. Y Pedro: ¿Él es el que me lavó los pies? Él es Dios. Si Él lo hizo, ¿cuál es tu actitud? Esta palabra nos desafía a todos. El quinto principio es que Jesús espera que sirvamos como Él sirvió. Jesús espera que sirvamos como Él sirvió. Versículo 15: porque ejemplo os he dado. Yo les di ejemplo, dice el Señor, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ese ejemplo nadie lo puede quitar de las Escrituras. Está en la palabra, en la misma Biblia que usted tiene allí. El Señor te dice: de la misma forma que yo he servido, yo quiero que tú también sirvas. A ver, ¿quién descubre cómo sirvió el Señor a otros? En el contexto está: ¿cómo sirvió Jesús a todos? ¿Quién dijo eso? Con amor. El versículo 1. El servicio que Dios quiere que nosotros tengamos es con amor. Amar es servir. Y lo que tú debes hacer, si dices que eres un seguidor de Jesucristo, si perteneces a la iglesia de Cristo, debes amar a través del servicio. Debes amar a través del servicio. ¿Cuántos quieren servir? Voy a hacer la pregunta correcta. ¿Cuántos quieren amar a través del servicio? 19 personas, muy bien. ¿Lo demás? ¿Seguro? ¿O es porque yo estoy levantando las manos? ¿Usted quiere amar y servir al Señor? Dentro de poco, mire, Juan y el grupo de evangelismo está preparando un desafío para todos nosotros. Y ya sabe que escuchó evangelismo. ¡Qué hermoso desafío! Mire, probablemente no lave los pies a nadie, pero por la palabra que salga de su boca va a hacer que toda su alma se lave. Hermanos míos, hay muchas cosas por hacer, pero todo por hacer se posterga si no hay amor en el servicio. Debe haber amor en el servicio. Alguien dice: bueno, es porque nadie me llama para que le sirva. Eso no es servicio.
Usted no debe esperar que lo llamen. Jesús no estuvo diciendo, che, la verdad que todos se han sentado a comer y nadie me dijo que le lave los pies. Jesús no preguntó esto. Ahora, ¿qué notamos de este acto de Jesús? Dije primero que lavar los pies era una cuestión cultural. Era una expresión de frescura, de limpieza y también de confort para los otros que estaban sentados a la mesa. Ahora, ¿qué encontramos nosotros? ¿Por qué Jesús dio este ejemplo? Primero, para que lo hagamos nosotros. Y segundo, ¿saben por qué? Porque nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque nadie lo hizo. Estaban todos ya listos para comer. Jesús dice que cuando habían cenado, cuando cenaban, versículo 2, cuando cenaban, y versículo 4, se levantó de la cena. Nadie había hecho esta tarea. No sé quién era el anfitrión de la casa, pero Jesús tomó el lugar de anfitrión. Él se levantó y lavó los pies. Nadie lo había hecho. Y saben, hermanos, cuando alguien toma y hace algo que a mí me correspondía haber hecho, me da vergüenza. No sé si a usted le pasa lo mismo. Me da vergüenza. No tengo palabras, no tengo excusas. Cuando alguien lo hace, yo debo decir, tengo que aceptar que me da vergüenza porque lo que yo tendría que haber hecho lo tuvo que hacer otro porque nadie lo iba a hacer. Y acá vemos nosotros de que el servicio es algo que debe estar para suplir lo que los demás no lo hacen. A ver, quiero que entiendan lo que voy a decir. Tenemos que ser cazadores de servicio, mis hermanos. Tenemos que ser como los detectores de metales, ¿vio? Bueno, tenemos que ser nosotros los detectores de necesidades. ¿Cuántos hermanos que hoy no están aquí presentes están necesitando de su servicio? Pero si usted ni siquiera lo llama para saber por qué no estuvo, si le está pasando algo, si está necesitando algo. Ayer me enteraba que nuestros ancianos, Nasif, que están enfermos los dos, una hermana llegó, para la gloria de Dios, a su casa. Dijo, Dios la envió, hermana, porque queríamos hacer una sopa y ninguno de los dos podíamos salir. ¿Le acaba de dar vergüenza a usted como a mí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el amor de la iglesia se evidencia por el servicio. Y el servicio es no esperar que me digan, sino estar yo dispuesto, solícito. Jesús se levantó y les lavó los pies, no le preguntó si querían, no indagó si estaban cómodos, si estaban satisfechos. Él fue y les dio ese servicio. Y Él dice, como yo los serví, así quiero que lo hagan ustedes. Prontitud, inmediatez, eficacias, pero por sobre todas las cosas, amor. Debe haber amor. Y para terminar, el el sexto punto es que cuando alguien entiende esto y lo practica, el gozo y las bendiciones del cristiano se manifiesta. Versículo 17 dice, seréis felices, y agrega, si lo practicares, si lo hicieres. No dice, porque son felices, sirven. No sé si usted vio una propaganda, creo que es de pan de hamburguesas o algo así, que a tu hijo le das una hamburguesa así grande y después lo ves cortando el pasto. ¿Vieron esa propaganda? Publicidades, ¿no? Como primero le das el dulce, lo recompensás, le das lo que le gusta, le produce el placer, después te sirve. Mira el concepto del mundo. Dale primero la felicidad, después te va a servir. ¿Qué dice el Señor acá? ¿Quieres ser feliz? Primero sirva. Ahora, seamos sinceros, seamos honestos. No todo el tiempo estamos felices en el día, ¿no es cierto? No todo el tiempo. Escúchese un día y probablemente en el día tiene más quejas que agradecimiento en el día.
Escúchese un momento hablar. Y a veces estamos como las bisagras secas, ¿no? Cuac, 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 cuac. Vete a quejarnos, chillamos por todo. ¿Se dio cuenta que así estamos muchas veces en el día? Ahora, ¿saben por qué pasa esto? Porque no hicimos lo que tenemos que hacer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no servimos. Si practicamos el servicio, seremos felices. Ahora, el Señor dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si no las hicieres, no experimentarás la felicidad. ¿Qué te hará feliz fuera de Cristo? Nada. Nada te puede hacer feliz fuera de Cristo. Necesitamos entender que Él es el Señor. Jesús es el modelo de la vida, del servicio, de la humildad. Pablo lo dijo, Él se humilló a sí mismo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Jesús nació en un pesebre en humildad. Jesús creció en humildad, en sencillez. No se quejó, sino que agradecía. Hay un modelo de vida para imitar. La vida de Jesús nos enseña que en su servicio debemos aprender que ninguna tarea es tan pequeña como para que yo no pueda hacerla. Hay que hacerla, hermanos. Hay que disfrutar de esto, que Dios nos da la oportunidad de servir. No es una carga, no es decir, uy, el pastor parece que tiene únicamente mi número, porque a mí me pide que haga todo. Es oportunidad de servicio. Es más, si entendiéramos esto, no estaríamos peleando por servir, porque a quien servimos es a Dios, a tu Señor, a tu Salvador. El que tenga esa actitud de servicio como la que tuvo Jesús va a aprender este principio, que el mejor adorno de las enseñanzas de la vida de Cristo fue su servicio. Si hay algo que era un imán para la gente, era por cuánto amor Él servía. Hermanos, me gozo porque aquí hay hermanos que aman a Dios y que incluso dicen, mire, yo no sé qué hacer, pero voy a ayudar. Hay hermanos que sostienen económicamente, hay hermanos que están donando dinero mensualmente para comprar nuestro propio terreno, nuestro propio lugar. Hay una hermana que nos regaló, nos donó parte de un terreno para la gloria de Dios, y saben, todas esas cosas son unas expresiones de amor. No se amolde este mundo, no se haga tan apático, mezquino y egoísta como este mundo. El amor se demuestra a través de las dádivas. Si Dios te ha bendecido, compartilo, porque allí está tu felicidad. Jesús no venía como alguien que no quería compartir lo que traía del Padre. Él vino a darse por entero. Que el servicio que nos enseñó Jesús y que nos demanda a nosotros no es una opción. El que está ligado a la vid no tiene opción más que de dar fruto. Si estamos en Cristo debemos fructificar. El servir no es una opción. Aniquile la opción de su mente. Servir es un resultado de estar unido a Cristo. Que el servicio podemos entender que es visible. Cuando Jesús habló del trigo y la cizaña, ¿sabe cuál es la diferencia? Son muy parecidos. Lo que usted compra en las florerías, no sé si hay alguna acá, ¿no? Lo que usted compra en las florerías, que parece trigo, no es trigo. Parece, es igual, tiene las mismas espigas, todo, pero ¿cómo está la cizaña? Así, mire. ¿Y cómo está el trigo lleno de fruto, lleno de grano? ¿Cuál es la diferencia? El que sirve, y más sirve, más humilde es. Y el que no sirve, está lleno de soberbia, erguido. Mis hermanos, el servicio de Cristo se lo vio por su estado de humillación. Así debe verse nuestro servicio a nosotros. Que el servir no es rebajarse, al contrario, es hacer ganar más el respeto ante los demás. Quien sirve no se humilla, sino que es reconocido. Y más en este mundo se dio cuenta que servir en este mundo sin ningún tipo de concesiones, servir en este mundo sin ningún tipo de intereses o buscando algo para ganar, ¿sería realmente algo extraordinario?
Bueno, acá hay mucha gente joven, pero la gente mayor recordará que tuvimos en Tucumán hace muchos años un gobernador llamado Pedro Riera. ¿Cuántos se acuerdan de él? Y ese hombre fue austero. Él no cobraba sus sueldos. Murió pobre. Y lo que él cobraba lo daba a la gente necesitada, siendo gobernador. Hemos visto un ejemplo hace poco que ha sido mundialmente conocido en Uruguay, el presidente de Uruguay, don Pepe Mujica. Ha sido el más resonante, ¿no es cierto? Austeridad. O sea que en este mundo de la fanfarronería, de la multiplicación, del exitismo, en este mundo donde pareciera ser que el que más tiene es el más poderoso, vemos que una simple y un pequeño ejemplo de humildad, de austeridad, de desinterés, hace de que gane el respeto de la gente. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Por qué la iglesia que tiene todo para lograrlo? ¿Por qué la iglesia que tiene todo para mostrar que servir no es sinónimo de miseria, de debilidad, sino que todo lo contrario, no te estás rebajando, estás logrando mayor respeto? Que el orgullo nunca sirve. El orgullo nunca sirve, que la humildad es la que sabe hacerlo. El orgulloso jamás podrá sentir el placer de la felicidad que viene de parte de Dios porque es orgulloso. Pero servir es lo más hermoso que nos da. También nos enseña el Señor porque el que sirve no nos hace tan solo felices a nosotros, sino a quienes servimos también. Jesús nos llama a servirle. Y por eso, mis hermanos, Él te respalda con este último versículo y terminamos. Versículo 20. De cierto, cada vez que usted lee la Biblia, de cierto, la repetición es porque es algo muy importante que el Señor está diciendo. En la cultura hebrea, cuando se repetía, se estaba mostrando algo de sumo interés. Y dice, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Usted tiene que saber que cuando usted va para un servicio en humildad, usted está siendo enviado por el Señor. Y si alguien le recibe, a usted está recibiendo la dádiva de Cristo. Y si alguien recibe la dádiva de Cristo, está recibiendo la gloria del Padre. Por eso, mis hermanos, es importante. Y quiero dejar este mensaje porque estamos llegando increíblemente a la mitad del año. Y aún nos queda un desafío, aún nos queda lo que viene. Y mis hermanos, soy consciente que el modelo y el estilo de vida de la iglesia que estamos llevando en este tiempo a lo mejor no conforma a todos. Probablemente porque hemos transicionado desde una forma a otra forma y a lo mejor algunos no están de acuerdo con esta forma, gustaban de la otra. Y es comprensible porque el placer es lo que hace buscar lo que quiere sentir placer. Pero mis hermanos, no sé usted, pero yo estoy aprendiendo a encontrar placer en la palabra del Señor. Y allí mi alma está contenta, mi alma está satisfecha. Pero saben, hermanos, mientras más placer tenemos en las Escrituras y en nuestro Salvador, más deseo de servir vamos a tener. Y hay muchas cosas por hacer. Servir aquí en la iglesia, servir entre los hermanos, servir en sus trabajos, en sus quehaceres donde ustedes están. Pero saben, hermanos, hay una demanda tan grande en todo lugar. Si yo pudiera leerle todos los mensajes que recibo por internet de distintas partes del mundo, porque ven nuestros videos, nuestras enseñanzas y lo poco que nosotros podemos manejar o saber, es una gran necesidad que hay. Hermanos de Argentina, de acá de Santiago, de Jujuy, del campo de acá de Tucumán. ¿Saben, hermanos? Yo anhelo en que empecemos a focalizarnos en oración y digamos, Señor, provéenos de los materiales y los insumos y las herramientas que nos hacen falta mientras vamos sirviendo. Porque, hermanos, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos nosotros un medio de transporte más grande que un auto, no es cierto? Si lográsemos tener un colectivo
para hacer viajes misioneros, aunque más no sea acá al interior de Tucumán. ¿Saben las cosas que se podría lograr así si tuviéramos una radio para expandir el Evangelio? ¿Se puso a pensar? ¿Saben cuántas cosas podríamos lograr tener nuestro lugar propio para desarrollar las actividades con total libertad? Mire, muchísimo de lo que estuvieron el domingo pasado en nuestra casa dijeron, qué lindo fue aquí. ¿Le gustó o no le gustó? Pero ¿qué pasa? Es chico. Se dio cuenta cuántas cosas, pero saben, hermanos, a través de usted, a través mío, el Señor nos va a bendecir. Si tan solo pusiéramos nosotros en el ejemplo de nuestro Señor y en la vida de nuestro Señor, seríamos tan felices que no escatimaríamos en darlo todo para la gloria del Señor. Espero, hermanos, que esta mañana el Señor nos haya hablado y te vayas convencido de que tu vida es útil y necesaria al servicio del Señor. Vamos a orar y vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios, porque tú eres digno de alabanza. Gracias, Señor, por darnos esta exhortación. Gracias por darnos este ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, haciendo, Señor, que su vida sea un modelo de vida para nosotros. Ayúdanos a creer y a convencernos por el Espíritu Santo y a entender esta palabra para que seamos muy felices si la practicamos. Así, Señor, queremos empezar hoy mismo a servir a nuestros hermanos. Señor, el impulso de amor y de servicio que venga de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Incluso hasta en este mismo momento, hasta el de sacarse su campera o su abrigo y regalarle a un hermano que a lo mejor no lo tiene. ¿Cuántas cosas, Señor, desde lo pequeño hasta lo grande, podemos parecernos a ti en el ejemplo del servir? Señor, bendice a tu iglesia. Señor, provee a tu iglesia las cosas necesarias, solamente lo necesario para la extensión y la expansión de tu reino, Señor. Gracias por la fidelidad de mis hermanos. Gracias por la perseverancia de ellos. Gracias porque tú estás inquietando sus corazones como el mío, Señor, a entrar siempre a una etapa mayor. Y mientras más madurez hay en nuestras vidas, más humildad y más servicio encontraremos. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, el que se merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.